Hello, hello, mi gente linda. Bienvenidos a este nuevo episodio de Tú a Tú con Adriana Delgado. Llegó el mes de abril, un mes importante, no solo por mi cumpleaños, sino más importante aún. Este es el mes de crear conciencia sobre el autismo. Así que todo el mes de abril se lo voy a dedicar a este tema con diferentes invitados. Vamos a estar tocando muchísimos temas que van a ser de gran interés. En mi familia tengo dos sobrinitos que fueron diagnosticados con TEA, como también se le conoce al autismo. Fueron diagnosticados muy pequeños, así que como parte de mi misión de vida, tengo no solo educar a las personas, sino también crear conciencia sobre la aceptación del autismo, promover la inclusión y la conexión de todas las personas que se encuentran dentro del espectro. Vamos a aprender en este mes cómo se evalúa a un pequeño del autismo, cuáles son las diferentes terapias que existen hoy en día, el rol fundamental que juega la alimentación en sus vidas y la medicación, porque sé que hay muchos padres que le temen a darle medicamento a sus hijos porque piensan que pueden estar sedados todo el tiempo. Así que de esto vamos a estar hablando durante todo el mes. Así que la mejor información toda compactada aquí en De Tú a Tú con Adriana Delgado. Hoy quiero comenzar con la doctora Piedad Jaramillo. Ella es médico cirujano de Medellín, Colombia. Tiene más de 18 años de experiencia diagnosticando a personas con trastornos de desarrollo. Así que para mí es un placer darle la bienvenida. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Adriana. Muchas gracias por invitarme. No, bueno, es que este tema es, yo creo que ya indispensable que se hable y no solo en las casas de personas que tienen hijos con autismo, sino yo creo que todo el mundo debe estar al tanto de esto. Así es, Adriana. Tenemos el último reporte del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. El último reporte nos habla de 1 en 44 niños. Es decir, uno Imagínense. en 44 niños tiene en este momento un desafío del neurodesarrollo que cabe dentro de la clasificación del trastorno del espectro del autismo. Pero a eso súmale toda la cantidad de desafíos en el neurodesarrollo que pueden tener los niños con retrasos del lenguaje, con dificultades en la interacción, que no necesariamente sean autismo, pero esto es algo que es cada vez más identificable, que está latente, que está presente en la población, entonces obviamente tenemos que hablar de esto, claro que sí. Por supuesto. Para las personas que están viendo y no conocen mucho sobre el autismo, ¿cómo usted describe esta condición y se sabe cuál es la causa? Mira, Adriana, realmente esa es una de las preguntas más complejas de resolver en este momento Sí. porque mira, no tenemos una causa estricta, específicamente hablando de los trastornos del espectro del autismo, pero sabemos que hay una gran base genética. Hoy estamos hablando de hasta el 90% de los casos que están relacionados con trastorno del espectro del autismo, vamos a encontrar una base genética. Dijiste una palabra que es fundamental, que es condición. Bueno, yo soy médica, ¿no? Y es importante hacer esa aclaración porque hay en este momento grandes movimientos de neurodivergencia en el mundo, muchos de ellos liderados por personas autistas adultas y tratan siempre de crear como una barrera o una diferencia entre lo que es condición y lo que es trastorno. Si tú me preguntas a mí, que además debo decirlo, soy mamá, hermana y tía de personas autistas, para mí el autismo sigue siendo un trastorno del neurodesarrollo. Ojo, hay muchas personas que dicen, no, no los llamen trastorno porque entonces están trastornados. No, eso no tiene nada que ver. Cuando hablamos de trastorno en una condición o un grupo de síntomas a nivel mental o psicológico, estamos hablando del impacto que esos síntomas producen en la persona. Es decir, cuando hablamos de autismo hablamos de tres desafíos fundamentales. Desafíos en la parte social comunicativa, un patrón de conducta repetitiva y unos desafíos sensoriales. Es necesario que se cumplan esas tres cosas para que podamos hablar de autismo. Si se cumplen solo dos, no es un trastorno del espectro del autismo, es otra cosa. Entonces, cuando yo tengo desafíos sociales comunicativos, conductas repetitivas y desafíos sensoriales, a lo sensorial nos referimos cuando hablamos de hiper o hiposensibilidad sensorial, sea visual, auditiva, táctil, vestibular. Cuando tenemos esas tres cosas, podemos hablar de un trastorno del espectro del autismo. Y se habla de trastorno por lo que te decía, porque eso produce un impacto.
esos síntomas van de cierta manera a afectar la inclusión, el desempeño cotidiano de ese niño, de ese adolescente o de ese adulto, y por eso es que se llama trastorno. No quiere decir que porque nosotros hablemos de trastorno queremos patologizar a los niños, ni queremos patologizar a los adultos. No es el afán médico, que también a los médicos, yo tengo que decirlo, hemos cogido muy mala fama con este tema del espectro del autismo, porque piensan que todos los médicos queremos curar el autismo, y eso no es verdad. Lo que pasa es que el trastorno se convierte en una condición de vida. ¿Por qué? Porque va a Exacto. acompañar a la persona toda la vida. Entonces yo invito a las personas, a los profesionales y a los activistas autistas también, a que dejemos de pelear por este tipo de cosas. No queremos decirles trastornados, no queremos ser peyorativos, no queremos patologizarlos, pero queremos nombrar las cosas por lo que realmente son. Y cuando hablamos de trastorno, hablamos de un impacto que es innegable, y pues la invitación es que más bien, en vez de ponernos en discusiones de que si es trastorno o que si es condición, pues busquemos un lenguaje común que en últimas lo que nos permita es aceptar a estas personas, saber que hacen parte de nuestra vida, valorar su cerebro neurodivergente, que es tan maravilloso además, y tratar de encontrar más puntos de encuentro en vez de seguir distanciándonos los unos de los otros. Doctora, importante que haya hecho esa aclaración. Ahora, usted se dedica, entre otras cosas, a diagnosticar a estos pequeños. Háblenos un poco ahora de cuáles son esas características que podemos ver en los bebés con autismo. Adriana, mira, es bien compleja la identificación del autismo en bebés, pero desde muy temprano en el desarrollo yo puedo ver algunos signos tempranos que me pueden decir a mí que este niño puede estar dentro del espectro del autismo. Entonces va a haber una gran gama de sintomatología o de signos que el niño me va mostrando. Ojo, a mí no me gusta hablar tampoco de signos de alarma, ni de alertas de autismo, ni de banderas rojas, porque cuando hablamos en ese lenguaje es que empezamos a mostrar el autismo de una manera peyorativa y patologizante. Entonces me gusta más decir cuáles son esos signos tempranos. Entonces podemos ver niños que muy chiquiticos, mira Adriana que el desarrollo es hermoso, el desarrollo típico es hermoso, y entre los 2 y los 3 meses de vida ya un niño muestra lo que se llama la sonrisa social. Y es el bebé que tú lo miras, lo pones frente a tu carita y el bebé te mira a ti, y cuando tú sonríes, el bebé sonríe también. Es una respuesta a la cara del adulto. Tenemos muchos bebés, hay varios estudios que dicen que alrededor del 80% de los niños autistas dejan de exhibir esa primera sonrisa social. Entonces son bebés que son muy serios, ¿no? Entonces las mamás decimos, a mí me pasó con Juan, por ejemplo, mi hijo, que yo decía, ay, es que él es muy serio, es que él es un señor, ¿sí? Porque él no sonreía, no tenía sonrisa social. Eso es algo que nos debe llamar la atención. Más adelante van a venir otros signos, como por ejemplo la ausencia de la conducta de señalar, que esto es un gesto supremamente importante en el neurodesarrollo, porque cuando yo señalo, yo estoy contando con que tú me vas a entender lo que yo estoy haciendo. Yo estoy señalando para ti. Otra conducta puede ser que los niños no empiezan, digamos, a responder de una manera adecuada o pronta cuando los papás empiezan a hacer palmas, cuando empiezan a jugar el famoso peekaboo que se esconden Ujú. para que los niños salgan, y que empiezan a no imitar a los papás. Cuando yo tengo un niño, mira que esos son los primeros signos. Es un niño que no se conecta mucho con el adulto, que no hay sonrisa social o es muy leve, que no te sostiene mucho la mirada, que no está imitando, y que empieza a demorarse después el desarrollo de esas primeras palabritas o de ese primer lenguaje. Ahí es donde uno tiene que empezar a pensar que algo más está ocurriendo en el desarrollo del niño. Puede haber muchos otros síntomas tempranos, como la presencia de estereotipias, que son movimientos como el aleteo, balanceos, sonidos guturales repetitivos, o el bebé que dice y se queda ahí pegadito. Todas son cosas que le van sugiriendo a uno como mamá o como familiar o como médico de atención primaria que algo puede estar sucediendo con el desarrollo de ese niño,
y vale la pena pues empezar a vigilar más de cerca el desarrollo para poder hacer una identificación temprana. Claro, eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cuán temprano usted podría diagnosticar a un niño con autismo? Mira, Adriana, según la literatura, hoy en día se aplican las pruebas de autismo desde los 12 meses. ¿Sí? Se Ok. aplican las escalas con las que supuestamente hacemos diagnóstico a los 12 meses. Y cualquiera te dirá que entre los 12 meses y los 2 años se pueden hacer diagnósticos de autismo. Sin embargo, en la práctica, y yo pues que llevo ya varios años interviniendo familias, yo suelo ser muy precavida entre el primero y el segundo año para hacer un diagnóstico precoz de autismo, porque resulta que el desarrollo es hermoso. Yo les digo mucho a los papás, los diagnósticos se escriben con lápiz. Y esto que estamos viendo hoy, cuando el niño tiene 1 año, que son algunas conductas repetitivas, todavía no está imitando, no está haciendo muchas cositas que debería hacer, pues entonces no nos aceleremos a dar un diagnóstico, empecemos a trabajar fuertemente y ya después miramos qué va pasando con el desarrollo, porque también hemos notado que apresurarnos muchas veces a esos diagnósticos entre el primero y el segundo año, ojo con esto, primero y segundo año, puede ser realmente riesgoso. La mayoría de las familias, para la mayoría de las familias, el diagnóstico puede ser, digamos que devastador, y claramente lo es porque desconocemos lo que eso significa. Hoy en día, pues yo que he recorrido ya todo el tiempo que he recorrido con mis hermanos, con mi hijo, con mi sobrino y con tantas personas autistas que he acompañado, pues sé que dentro del autismo hay un mundo maravilloso y no se trata de ser positivismo, no de ser positivos tóxicos ni nada. Realmente hay una gran fortaleza en la mayoría de los seres humanos. Las personas autistas tienen una gran fortaleza en muchos aspectos de su vida y de su desarrollo que tenemos que aprender a identificar. Pero obviamente cuando tú le dices a un papá de un niño de 2 años que su hijo es autista, probablemente ese papá que no sabe nada de autismo, pues se va a asustar mucho. Entonces yo soy muy prudente y en mi equipo somos muy prudentes de hacer diagnósticos entre el primero y el segundo año. Lo que hacemos es investigar a profundidad qué es lo que está causando esos síntomas, porque ojo que eso es una cosa que se hace poco hoy en día y ya estamos tratando de que los equipos lo hagan de una manera más sistemática, y es investigar qué hay detrás de esos síntomas, porque muchas veces si nos quedamos solo con el diagnóstico de la conducta, dejamos de investigar cosas que pueden estar pasando en el cerebro de ese niño, una alteración metabólica, una alteración genética, una acidosis láctica, es decir, cuestiones físicas que estén produciendo esos síntomas de autismo. Entonces, más bien preferimos decirle a los papás entre ese primero y segundo año, hay unos signos tempranos, vamos a investigar un poquito más qué está pasando, vamos a empezar intervención ya mismo para lograr que este muchacho se conecte con nosotros nuevamente y vamos a ir mirando cómo se perfila el desarrollo. A partir del segundo o tercer año ya se tienen que hacer diagnósticos definitivos, ¿sí? Ok. Y hablamos de una detección tardía cuando se hace después de los 2 años y medio, que antes se Ok. pensaba, Adriana, que la detección tardía era a los 5 o 6 años. Sí, sí, yo pensaba eso. Hoy en día ya no. Hoy en día, hacia los 3 años no hemos hecho una detección temprana y una detección adecuada, pues va a ser mucho más difícil poder establecer unos desenlaces positivos en el tratamiento, porque nada más ahorita le decía yo a una mamá que estábamos en consulta, no es lo mismo, hay muchas cosas que parecen autismo, pero no son. Y los niños están Claro. mal evaluados. Y hay trastornos del desarrollo del lenguaje que parecen autismo, pero no lo son. Entonces, el diagnóstico debe ser acertado para que la intervención también sea acertada. Porque yo no puedo tratar igual un trastorno del desarrollo del lenguaje que un trastorno del espectro del autismo o un retraso global del desarrollo. O un Por niño supuesto. ansioso, que también nos ha pasado, que vienen niños con cuadros de ansiedad de 3 años o de 4 añitos diagnosticados erróneamente con autismo y no han recibido, obviamente, pues la intervención que deberían recibir. Entonces, en teoría, podríamos empezar a identificar unos signos muy claros entre el primero y el segundo año, pero estamos listos para hacer diagnósticos bien hechos a partir de los 2 y medio o 3 años de vida del niño.
¿Y en qué consiste ese diagnóstico? Tengo una pregunta porque muchas personas me han preguntado, ¿existe una prueba de sangre que pueda arrojar que el niño tiene autismo? Bueno, mira, Diana, el diagnóstico en este momento sigue siendo clínico, es decir, sigue siendo por el ojo del clínico o del equipo que evalúa muy bien el desarrollo, hace una historia clínica muy completa relacionada con el desarrollo de ese niño, con el neurodesarrollo, que incluye todos los antecedentes personales, el embarazo, el parto, la alimentación, el sueño, todo lo que rodea a ese niño, las conductas que presenta, el uso de pantallas, que tú sabes que pantallas sigue siendo, ojo, no una causa de autismo, jamás va a ser una causa de autismo, pero sí sabemos hoy en día que el consumo excesivo de azúcar refinado, que el consumo excesivo de pantallas han tenido un impacto importante en el neurodesarrollo. Entonces, primero hacemos una historia clínica muy completa, orientada a mirar también, digamos, el contexto en el que el niño se mueve, si tiene estresores. Tenemos niños que han perdido a su padre recientemente, que han perdido a su madre en edades muy tempranas de su desarrollo, que han sido niños sometidos realmente a grandes momentos de estrés en su vida. Entonces, la historia clínica es fundamental. Luego se hacen unas pruebas observacionales, es decir, hay algunas pruebas que son ya unos test estandarizados en el mundo y hacemos escalas de desarrollo que nos miden todo el desarrollo del niño. Entonces, cada equipo obviamente tiene escalas diferentes, pero digamos que hay unas que son las que son más utilizadas a nivel mundial. Y lo que hacemos es que hay una evaluación de la motricidad, de la motricidad gruesa y fina, del lenguaje receptivo y expresivo, ojo, de la inteligencia del niño. Hay que mirar, no es lo mismo si tú estás dentro del espectro del autismo y tienes una inteligencia normal o dentro del promedio, así eres un niño con una inteligencia superior o si eres un niño con una inteligencia por debajo del promedio. Son cosas diferentes y tú tienes que saber en dónde está ese niño. Pero tenemos muchos papás que vienen y dicen, no, doctora, es que no pudimos evaluarlo porque el niño no habla. Entonces me dijeron que como no habla, no le pueden hacer las pruebas. Bueno, pues hay pruebas de inteligencia no verbal. Lo que pasa es que no todo el mundo lo conoce y las tiene. Entonces yo puedo evaluar la inteligencia de un niño que no habla, pues con la batería adecuada. Como te digo, hay también una evaluación médica, hay una evaluación desde el punto de vista genético, donde miramos toda esa familia, qué cosas puede haber en la familia, y hay pistas en los niños que nos pueden orientar a que ese niño puede tener algún síndrome genético que nos pueda orientar al diagnóstico. Entonces, muchas mamás no saben esto, pero por ejemplo, las manchas en la piel para nosotros son súper importantes, porque hay niños que nacen con ciertos lunares, ¿cierto? O ciertas manchas de Ujú. nacimiento que le sugieren a uno que ese niño podría estar cursando con una enfermedad genética. Entonces, hay una evaluación por genética, hacemos resonancias magnéticas donde vemos cómo está funcionando el cerebro y también estructuralmente cómo está. Hacemos pruebas genéticas y muchas veces, la gran mayoría de las veces, el autismo, digamos que se confirma con la prueba genética. Ok. Pero el diagnóstico no solo es genético, el diagnóstico también es clínico cuando se reúnen esas tres condiciones que yo te decía ahora, los desafíos en la parte social, los intereses o conductas, o patrones repetitivos y la parte sensorial. Entonces, en teoría sí podemos tener niños que la prueba genética da positiva, pero también vamos a tener un porcentaje de niños que van a tener el diagnóstico clínico, pero que no se va a ver en las pruebas genéticas, porque si bien hemos avanzado mucho en la detección genética, todavía va a haber una minoría de niños que por muchos exámenes genéticos que hagamos y de laboratorio no van a salir en las pruebas. Entonces, el diagnóstico sigue siendo por la experticia del equipo. Ojo, siempre insisto en esto, un diagnóstico de autismo no lo debe hacer un solo profesional, porque es imposible que tú seas médico, neurólogo, especialista en desarrollo y al mismo tiempo No, seas claro. fonoaudiólogo y seas terapeuta ocupacional y hagas las pruebas de desarrollo y seas educador y sepas evaluar la parte neuropsicológica. Necesitamos equipos de excelencia que hagan las cosas bien, que evalúen correctamente al niño
para poderle dar las respuestas que esa familia está buscando. ¿Y qué otras características, doctora, podemos ver en estos niños cuando ya crecen un poquito más? Bueno, mira, eso va a depender de muchas cosas, ¿sí? Siempre lo decimos, el autismo se convierte en una condición de vida porque te va a acompañar toda la vida. Y existe algo que se llaman las trayectorias del desarrollo, que es la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer, y es cómo va a evolucionar cada niño. Eso, la evolución del niño va a depender de muchas cosas. Primero, de si el autismo está asociado a un síndrome genético de base. Entonces, por ejemplo, tenemos niños que tienen síndromes genéticos que se acompañan de otra cantidad de cosas más complicadas, ¿cierto? Como de pubertad precoz, obesidad, problemas en la piel, dificultades neurológicas, lo que antes se llamaba retardo mental, que ya no se llama retardo mental, sino trastorno del desarrollo intelectual. Entonces, si es un niño que tiene, digamos, todas esas condiciones, pues digamos que la evolución va a ser de una manera. Lo otro va a ser si el autismo se acompaña de comorbilidades, es decir, yo puedo ser autista y tener epilepsia también, y Claro. puedo ser autista y tener un trastorno de sueño o tener un trastorno de la alimentación. Entonces va a depender mucho de si el autismo es solito el autismo con inteligencia normal, sin dificultades en el lenguaje, o sea, el autismo purito, purito, o si se acompaña de otras cosas diferentes. Y otros factores, Adriana, que van a ser definitivos en la evolución de estos niños van a ser el entorno en el que se desenvuelven, que la familia le dé los apoyos correctos, que los colegios y las instituciones los acompañen adecuadamente y que las intervenciones sean pues por equipos interdisciplinarios conocedores de esto, que no están negociando, porque también podríamos hablar un podcast entero de todos los negocios que se hacen para tratar de curar a estos niños y engañar a los papás porque eso es lo que hacen. Entonces, en la medida en que se hagan tratamientos realmente individualizados, contextualizados, dirigidos a ese niño y a esa familia, pues obviamente los desenlaces van a ser más positivos. ¿Qué vemos en la edad adulta, Adriana? Vemos muchos adolescentes y muchos adultos con ansiedad y depresión, autistas. La gran mayoría de ellos que han sido diagnosticados de manera tardía y muchos de ellos que han sido víctimas de bullying. Entonces, ese es otro fenómeno que es bien importante, que vale la pena comentarlo en Sí, estos y eso a mí me espacios, mortifica muchísimo. porque mira, yo llevo muchos años haciendo esto, Adriana, muchos años, y tengo población muy chiquitica, tengo bebés muy chiquiticos que te mueres lo hermosos, y tengo el paciente más grande que tengo en este momento, es un adulto de 57 años. Eh, y no hay uno solo de los adolescentes y de los adultos que me haya dicho que el colegio ha sido lo mejor que les ha pasado. Ninguno ha disfrutado realmente, de los que yo conozco, ha disfrutado realmente la experiencia social del colegio. Porque sabemos que son distintos, porque se comportan de una manera distinta y porque todavía no estamos preparados para entender la neurodivergencia. Te cuento una anécdota muy triste que me sucedió la semana pasada. Una mamá me dijo, oye, Piedad, el 2 de abril es el Día de la Conciencia Mundial del Autismo y en el colegio de mi hijo quieren celebrar ese día. ¿Qué tal si me das ideas para que ellos hagan cosas ese día? Y le dije, genial, me Qué gusta bien. mucho. La comunidad autista de adultos ya no le gusta tanto el 2 de abril, porque el 2 de abril lo organizó una organización eh, que para ellos, para los adultos autistas, es una organización con fines eugenésicos. Bueno, no quieren el 2 de abril. Sin embargo, se sigue celebrando en el mundo y a mí me parece válido que se haga cualquier espacio donde podamos hablar de neurodiversidad. Y le dije, mira, tengo una idea. ¿Qué tal? Tú me acabas de pedir una idea, yo te voy a dar lo que se me ocurre. ¿Qué tal si ese día no se habla del autismo como tal? Porque sería también, digamos, señalar el autismo, sino que sea el día de la neurodivergencia en el colegio. De la neurodiversidad, fue que le dije, no le dije neurodivergencia, sino neurodiversidad. De la neurodiversidad y hablar en todos, desde los chiquiticos hasta los grandes, que todos somos distintos, que todos tenemos cerebros diferentes, que todos tenemos
talentos y que también tenemos desafíos, algo que sea muy, muy, muy general, de que no es el cerebro autista, es que todos somos distintos. Y me dijo, me parece súper chévere tu idea. Y ella le escaló la idea a uno de los directivos y lo que le contestó fue, mira, lo que pasa es que en este colegio no les gusta la palabra diversidad. Entonces, Dios mío, ay, tú no sabes, mira, esa misma carita que tú hiciste la hizo mi corazón y yo dije, se me arrugó el corazón, porque mira que todavía nos encontramos estas barreras. Hay colegios, hay lugares, hay entornos donde tú todavía dices la palabra diversidad y eso produce escozor. Entonces, ¿qué qué les triste. vamos a pedir a los entornos? ¿Sí? No, porque mira que es un colegio católico y no sé qué, pero ¿qué tiene que ver que sean católicos con aceptar la diversidad? ¿Sí? Y eso es a lo que tenemos que escalar, Adriana, entender que realmente somos diversos, que en la diversidad está la fortaleza que tenemos como especie humana, que tenemos que aprender a valorar esas diferencias y que si no, pues vamos a seguir igual o peor de lo que hemos hecho hasta ahora como humanidad. Por supuesto. De verdad que lamentable, muy lamentable que eso haya pasado. Pero eso sigue pasando, mira, y eso Sí. sigue pasando en la cotidianidad y se Ujú. siguen riendo de ellos en los colegios y les siguen haciendo bullying y ellos siguen creciendo sabiendo que no pueden encajar en ningún lado y el trabajo de nosotros es enseñarles que ellos no tienen que encajar en ningún lado. Pero Y para es que ellos a es veces, difícil, para ellos es ujú, difícil. sí, sí. Y es que a veces es triste porque no son solo los niños, sino a veces ves adultos Claro. que no entienden. A mí me ha sucedido, bueno, a mi cuñada, yo tengo, les decía anteriormente, tengo dos sobrinos diagnosticados con autismo. Uno de ellos no habla, tiene 7 años. Y pues obviamente uno la ve y sabe que ella tiene autismo. O pues si no sabes que es autismo, tiene alguna condición. Claro, claro. Y ha estado en un parque y mi cuñada ha tenido que aguantarse que venga otro padre a decir, vete a un parque donde esos niños puedan estar. Así de fuerte le han dicho. Eso Entonces, es yo a veces digo, Dios abusivo, mío, qué mira, poca información. sí, sí, y qué poca información y qué poca tolerancia. Mira que son los mismos papás los que le dicen a los niños, no juegues con ese niño en el descanso, que ese niño es raro, ¿sí? O cuando vienen a decir en el curso a los directivos que están preocupados de que sus niños estén estudiando con ese otro niño porque temen que las conductas del niño autista se contagien a sus hijos. O Qué sea, ignorancia. la desinformación es muy grande, Adriana, pero por eso es tan importante que personas como tú hagan este tipo de contenido, que sigamos hablando de neurodiversidad y de neurodivergencia y que sigamos educando, pues porque en últimas eso es lo que tenemos que hacer las personas que hemos escogido o que la vida nos ha llevado por este camino, que es ayudar a crear más conciencia de lo que realmente es la neurodivergencia. Ahora, doctora, en el autismo, bueno, en el espectro es muy amplio. Hay diferentes grados, ¿cierto? Porque, por ejemplo, está mi sobrina que no habla y mi sobrino, ellos son morochos, es decir, gemelos, no sé cómo le digan Ujú, allá, ujú, pero gemelos. él sí habla. Ajá. Entonces, son grados totalmente diferentes. Mira, Adriana, hoy en día quien establece ese nivel, digamos, de severidad, que es una palabra que tampoco me gusta, pero así está determinada, es el Manual Estadístico de Trastornos Mentales de la Academia Americana de Psiquiatría. Ese es el famoso DSM-5. Es un libro que ya va en su quinta versión revisada y establece el nivel de apoyos, ojo con eso, que necesita la persona. Entonces, estoy hablando desde el DCM5, luego te voy a dar mi opinión personal. Pero el Ok, DCM5 dice que una persona con un nivel 1 de trastorno del espectro del autismo es una persona que necesita apoyos. En el nivel 2 se necesitan apoyos sustanciales. Y en el nivel 3 es una persona que necesita apoyos muy sustanciales. ¿Sí? Entonces, mira qué ok. interesante.
A mí me parece interesante porque no está centrado en los déficits del individuo, en los problemas del niño o del adulto, de la persona, sino en la cantidad de apoyos que necesita. Entonces, el que es más leve, tampoco me gusta esa palabra, va a necesitar menos apoyos. El que es moderado va a necesitar un poquito más de apoyos y el que es severo va a necesitar un poco más de apoyos. Esto es según el DSM-5. Pero te voy a decir lo que opino yo, que he venido trabajando tanto con esta población. Y esto ha sido producto de muchas reflexiones que me han dejado adultos autistas. Entonces, hay una adulta autista que dice algo muy interesante. Hay días en los que yo soy nivel 1 y en la tarde soy nivel 3 porque necesito muchos apoyos. ¿Sí? Y Sí. hay días en los que paso desapercibida y no pasa nada. Y esos somos los seres humanos, Adriana. Entonces, me gusta mucho verlo de esa manera, porque si tu hijo es nivel 3, tú le dices a un papá que su hijo es nivel 3, le estás diciendo que su hijo tiene una condición severa del neurodesarrollo. Y probablemente ese muchacho no necesite unos apoyos muy extensos, sino que si tú organizas bien su entorno, si tienes un sistema de comunicación, puede tener una discapacidad cognitiva, puede tener una inteligencia muy bajita, pero es un muchacho que con los apoyos necesarios, con buen nivel de anticipación, con un sistema de comunicación, funciona muy bien. Y no importa que tenga discapacidad intelectual. Y puedes tener un muchacho supuestamente nivel 1, con una inteligencia muy alta, muy habilidoso en muchas cosas, pero con claros problemas de conducta, de regulación emocional, de dificultades para interactuar, que no tiene amigos, que le están haciendo bullying, que está deprimido. Entonces, ese muchacho que ayer era nivel 1, hoy está en nivel 3 porque necesitamos hacer una cantidad de cosas alrededor de la persona para poderle ayudar y que pueda estar bien. Entonces, yo utilizo muy pocas veces esa clasificación porque, mmm, como su nombre lo dice, clasifica a las personas, rotula a las personas y pues todas las personas, el desarrollo es cambiante y hoy yo puedo estar de una manera, yo que no tengo ningún diagnóstico, puedo tener unos días muy difíciles donde necesito que me apoyen mucho y que me ayuden mucho y va a haber otros días en los que yo fluyo mejor. De manera que Claro. en lo personal y en nuestro equipo tratamos de evitar un poquito esa clasificación porque es de alguna manera sesgar a las personas, sesgar a los niños, sesgar a los adultos y creo yo que clasificarlo en grados puede ser restrictivo en algunos momentos en vez de aportar mucho más. Ahora, si tuviéramos unas políticas públicas súper wow, que no las tenemos y no las vamos a tener, que me dijeran, si tú tienes una gran necesidad de apoyos, el Estado te va a dar esto y esto y esto y esto, pues maravilloso porque podríamos usar eso para beneficiarnos de los servicios de salud y para poder acudir a unos servicios de salud más robustos para quienes lo necesitan. Pero realmente eso solo se queda en una clasificación que en la práctica, para mí, para lo único que sirve es para rotular a las personas, para hacer sentir peor a los papás y en últimas no es práctica. Y los Asperger, que muchas personas también se preguntan, dicen que los Asperger son sumamente inteligentes, hasta genios, dicen. ¿Es eso cierto? Mira, Adriana, Asperger ya no existe en la clasificación. Desde el 2013 desapareció de la clasificación del DSM-5. Entonces Asperger ya no existe, pero todavía hay muchas personas que siguen hablando de Asperger. Para tener Asperger en la clasificación pasada, había dos cosas que eran fundamentales en el diagnóstico. Uno era que la persona no hubiera tenido retraso en el lenguaje, ¿sí? Entonces hay una cantidad de papás por ahí que dicen, oh, mi hijo es Asperger y el niño es no verbal, Cantidades de ¿ok? personas, sí. Entonces ahí hay un error, claramente hay un error, ¿sí? Es Asperger, pero el niño es no verbal, es un error. Y segundo, se tiene que tener una inteligencia eh, por encima de la media o superior, ¿sí? Pero tenemos muchos papás y muchas personas diciendo que su hijo es Asperger y tienen pruebas de inteligencia por debajo de lo normal. Entonces, eso también es un error. Entonces,
En términos prácticos, para que pudiera ser diagnosticado como Asperger, no debía haber tenido un retraso en el desarrollo del lenguaje y debía tener una inteligencia normal o por encima del promedio. Entonces, es un término que se ha utilizado, yo no sé, yo creo y pienso que todavía tenemos mucho miedo de decir autismo, ¿sí? Sí. Esa palabra nos da miedo y nos parece más bonito, más cool decir Asperger, ¿no? Porque como en la comunidad general pensamos que todos los Asperger son genios, pues Ujú. es más chévere decir mi hijo es Asperger a decir mi hijo es autista y tiene discapacidad cognitiva y su inteligencia está por debajo del promedio. Por Eso es supuesto. difícil. Entonces yo prefiero decir, pero eso son como trampitas mentales que se mete la gente para poder navegar, digamos, de una manera más tranquila por la incomodidad que les produce el autismo de su hijo. Es verdad y hay que decirlo de esa manera. Es como cuando dicen, mi hijo es Asperger, como Albert Einstein y Bill Gates y Elon Musk. Pues dime realmente de qué me sirve a mí que Albert Einstein haya sido autista o Elon Musk, eso de qué me sirve a mí si en mi casa tengo el desafío con mi hijo, con trastorno de sueño, con disregulación emocional, eso de qué me sirve. Pero creo que son cositas que también los papás y la gente se van metiendo en el cuento como para que sigamos disfrazando el tema. Y mira, es un mito realmente decir que las personas autistas son genios. La posibilidad de ser genio es igual entre la población general y el autismo. O sea, es un mito pensar que porque tú eres autista, eres genio. O sea, es un mito. Sí tenemos muchos autistas con inteligencia por encima del promedio, pero eso no los hace genios. Claro. Genio es alguien que se inventa algo sin precedentes para la historia de la humanidad, con autismo o sin autismo. Pero el hecho de que tú tengas un CI de 130, de 136, que es un coeficiente intelectual muy bueno, no te convierte tampoco en genio. Entonces Claro. también es bueno hacerle esas precisiones a las personas, pues para que no utilicemos de manera errónea las clasificaciones ni el lenguaje y que también nos acostumbremos a llamar las cosas por su nombre. Es autismo y así se llama. Y es doloroso y es fuerte, claro que sí. Claro que sí, porque lo que yo les digo a los papás, nosotros no esperamos hijos con trastornos del desarrollo. Uno espera el bebé perfecto y en su mente cuando uno está embarazado uno quiere el bebé divino, hermoso, de comercial de televisión y como decimos acá en Medellín, joven, bello, rico, inteligente. Uno se imagina el niño exitoso que se casa con la mujer preciosa, con el vestido blanco, que es ejecutivo o doctor, ¿sí? Eso es lo que uno sueña. Pero cuando viene un niño con desafíos en el neurodesarrollo, o cuando viene un niño no verbal, o cuando viene un niño que probablemente no va a ir a la universidad, ¿sí? Tú empiezas a decir, este no era el niño que yo esperaba. Y empiezas a hacer el ajuste, porque tampoco lo llamo duelo, habrá quien lo llama duelo, yo no, pues porque nadie se me ha muerto. Ahí está mi hijo, lo que yo tengo es que ajustarme a ese diagnóstico, entender que ese es el hijo que llegó a mi vida y pues que mi misión en el mundo es hacerle la vida más fácil y no hacerle la vida más difícil, que a veces nosotros con la hiperexigencia, con no querer aceptar que tenemos un hijo distinto, con un desafío diferente, con un desarrollo distinto a los demás, cuando yo busco desesperadamente una cura y me voy a todos los lugares del mundo donde me ofrezcan una curación para mi hijo y yo lo hago, pues ahí es donde yo empiezo a perder el tiempo y a perderme también de todo lo maravilloso que puede ser vivir con ese hijo, con esa condición el resto de la vida. Claro. Ahora usted como madre, como hermana, como tía, ¿qué consejo le puede dar a todos estos padres que están realmente desesperados? Porque es la verdad, hay muchos padres que están desesperados, no saben cómo manejar la situación. ¿Qué consejo les podría dar? Mira, Adriana, primero, el principal consejo que les doy es sigan su corazón con respecto al diagnóstico. Es decir, yo siempre les digo a las mamás cuando vienen a mi primera consulta y me dicen, mi hijo no imita, mi hijo no habla, mi hijo no hace tantas cosas. Yo les hago una pregunta que la mayoría de las veces lloran las mamás. Les digo, ¿qué te dice tu corazón de mamá?
No me digas lo que quieres escuchar, porque lo que quieres escuchar es que tu hijo no tiene nada. Eso es lo que quieres Claro. escuchar. Pero ¿qué te dice tu corazón de mamá? Y ahí es donde ellas se quiebran y me dicen, doctora, yo sé que algo está pasando. Yo sé que hay algo distinto en el desarrollo de mi hijo. Yo lo sé. Esto me pasa casi siempre con las mamás. A veces me pasa al revés con los papás que dicen, yo sé que algo está pasando y la mamá dice que no y que no y que no. Que también hay personas que hacemos negación de lo que está pasando. Pero miren, yo le digo a esa mamá que me dice, no está pasando nada, no está pasando nada, hay que esperar, tiene mucho tiempo. Yo le digo, la respuesta está en el fondo de tu corazón. Porque yo sé, Adriana, que cuando uno es mamá de un muchacho con un desarrollo distinto, uno sabe que algo no está igual a lo que debería estar con respecto a lo que nos dicen que es normal. Uno sabe que algo está pasando. Entonces, lo primero es sigan su corazón. Si ya les dijeron que su hijo no es autista y ustedes siguen teniendo una duda en el corazón, resuélvanlo, busquen una segunda opinión. O lo contrario, si les dijeron que es autista, pero todavía ustedes no están convencidos, busquen una segunda opinión. Eso es lo primero. Lo segundo, busquen equipos realmente, no se queden con un solo profesional. Investiguen la parte médica. No puede haber un autista sin resonancia magnética con espectroscopia. No puede haber un autista sin eso. Sin asegurarnos de que el sueño está bien, la alimentación está bien, que no están con exceso de pantallas, ¿sí? Entonces, busquen bien toda esa parte médica y lo orgánico. Hagan buenos diagnósticos, rodéense de profesionales que saben de esto, no de gente que les esté ofreciendo una cura. Huyan de Mm. cualquier lugar que les diga que van a curar el autismo y que se recuperaron del autismo y que no sé quién salió del autismo. Huyan de esos lugares porque los están engañando y quieren sacarles dinero. Claro que sí. Y tal vez el mensaje más grande y más contundente, Adriana, sería acepten a sus hijos, y si es necesario ir a terapia para Claro. aceptar a sus hijos, vayan a terapia. Yo les digo a los papás, esto es una maratón de largo aliento. Ser papá de un hijo autista, de cualquier hijo, porque yo también tengo una niña que es neurotípica, ¿no? Yo no digo normal, sino neurotípica, entre comillas. Y también es una maratón, porque ya está grande y está en la universidad y yo no dejo de ser la mamá de Sofía todos los días de la vida y de estar ahí pendientes. Pero obviamente cuando hay un hijo que tiene un desafío del neurodesarrollo, pues los desafíos son más, porque son otro tipo de desafíos y pueden ser desafíos, digamos, un poco más complejos. Entonces, Claro. esta es una maratón de largo aliento, la crianza es de largo aliento. Yo voy a cumplir 50 años y mis papás todavía se preocupan por mí, de qué estoy haciendo, si comí, si no comí. Entonces, imagínate si uno se preocupa por los hijos a largo plazo, pues tenemos que hidratarnos muy bien, comer muy bien, estar muy bien para prepararnos para esta maratón tan grande que es la crianza. Y si eso incluye que yo como mamá o como papá tengo que aprender a manejar mi ansiedad, mis emociones, mis miedos, todo el miedo del futuro, Adriana, que no hemos hablado de esto, el miedo y el pánico que nos da a nosotros, a ti como tía, de qué va a pasar con tus niños cuando estén grandes, cuando tú no Exactamente. estés. ¿Qué va a pasar cuando tú no puedas estar ahí? Entonces tenemos que ir a terapia. Tenemos que ir a terapia para prepararnos para todo el desafío que implica la crianza de un niño neurodivergente. Me encanta todo esto. Cuénteme, ¿cree que hay algo que nos haya faltado explicar, contar? Yo creo, Adriana, que para haber sido como una primera entrevista que nos hacemos tú y yo, que además te quiero agradecer por haberme invitado, pienso que lo manejaste muy bien y que hiciste, digamos, unas preguntas muy bien diseñadas para hablar de la generalidad, de lo que es el autismo, de lo que implica el autismo en nuestras vidas y lo que implica también para las familias y creo que hemos hecho juntas un trabajo bien interesante que va a beneficiar a muchas personas.
Amén. Muchísimas gracias, doctora. A ti, Adriana. Bueno, y a ustedes les voy a dejar abajo en la caja de descripción toda la información de la doctora Jaramillo para quienes quieran contactar a su oficina. El próximo jueves vamos a estar hablando de las diferentes terapias que existen hoy en día para su ser querido que tiene autismo. Además, van a escuchar el testimonio de una madre cuya vida cambió totalmente después de que su hijo fuese diagnosticado con autismo severo. Ella tiene muchos consejos y herramientas de utilidad. Si les gustó este contenido, denle like, activen la campanita de notificaciones para ver pues todos los demás episodios y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Los espero el próximo jueves con más de Tú a Tú con Adriana Delgado. Chao.